Les comento a modo de organización de la clase y por la clase de hoy, que vamos a finalizarla a las 9 porque, bueno, yo tengo un compromiso laboral y tengo que estar 9:15 en otro lugar, así que a las 9 en punto, hasta donde lleguemos hoy, eh, finalizamos la clase, ¿sí? Para que sepan que vamos a ir, o sea, vamos a ver eh, en esta clase y en la siguiente, como ya lo anticipé, la responsabilidad por hecho de las cosas, que es el que nos queda, el supuesto que nos queda analizar el artículo 1324 del Código Civil, ¿sí? Entonces, esta clase vamos a ver, como no vamos a tener mucho tiempo, y para preparar, digamos, complementamos con la siguiente clase, que va a ser el próximo lunes, vamos a estar viendo, bueno, haciendo un poquito de la introducción, comprendiendo el marco en el que se desarrolla esta tipo de responsabilidad, y vamos a analizar el concepto de cosa, para que se entienda qué es cosa y qué es el hecho de la cosa. Con esos 3 puntos que queden hoy abordados, vamos a tener una buena base para que la clase que viene analicemos las particularidades que nos trae este subsistema de responsabilidad por hecho de las cosas, analizando el factor de atribución de la responsabilidad y el caso fortuito, que también es una particularidad dentro de, bueno, y el estándar de comportamiento también que fija el inciso final del artículo 1324. ¿Sí? Así que, bueno, para comenzar y no tenemos tiempo que perder, vamos a arrancar entonces señalando, para que quede claro dentro, ¿se acuerda que tenemos las dos categorías de responsabilidad por hecho ajeno y responsabilidad por hecho propio? La responsabilidad por hecho de las cosas se ubica como una subcategoría de la responsabilidad por hecho propio, ¿sí? Acá volvemos a la clase inicial cuando veíamos lo que era la responsabilidad por hecho propio, que era lo que lo caracterizaba y lo diferencia de la responsabilidad por hecho ajeno. Bueno, ya lo hemos estado conversando en las clases anteriores, así que sé que todavía está muy, muy temprano a la mañana, pero es viernes, también ya estamos un poco cansados de la semana, pero esta esta es bien fácil. Esta es de las que va seguros, tienen que tenerlo claro para parcial, para el examen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tenemos? Entonces, ¿qué caracteriza a la responsabilidad por hecho propio? Agustín Freire. Buen día, profe. La diferencia me parece más grande era que en la responsabilidad por hecho propio se respondía a título de dolo o culpa, es decir, con responsabilidad subjetiva, y en la Perfecto. que por hecho ajeno es con responsabilidad objetiva. Excelente. Antonio. También, por ejemplo, hecho ajeno serías, por ejemplo, dependiente. Ahí sería como garante, como solidario, que hablamos del tema de ayer, el otro día. Y hecho Sí. propio, la responsabilidad es totalmente, bueno, la culpa tuya, es decir, tenés que probar también, ¿no? Subjetiva. Ya, perdón que te ¿Eh? interrumpa. Subjetiva. La de la Subjetiva, responsabilidad. es tu responsabilidad propia, exacto, subjetiva. Gracias, profe. Perfecto. Víctor. Uno de los tipos de responsabilidad extracontractual y la cual será responsable de los daños causados la misma persona que los hubiera ocasionado, en contraposición con la responsabilidad por hecho ajeno, ¿no? Que solo responde por los hechos de un tercero. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Y Patricia y Analía. Sí, iba a decir un poco más o menos lo que se dijo, que en verdad lo que varía es también como el factor de atribución, es decir, cómo le atribuimos responsabilidad a esos sujetos y que Ujú. eso va a depender, obviamente, si es hecho propio o ajeno, si el factor de atribución va a ser el objetivo, que es la garantía, en este caso, como el hecho de los dependientes, o va a ser subjetivo, que puede ser con culpa o dolo, que es bueno, el hecho propio. Exactamente, respondo por mi propia conducta. Se analiza la conducta del sujeto obligado a reparar.
Analía, Bueno, no hay mucho más para agregar, ¿no? bueno, pero En está la, bien, en igual la, sí, por hecho propio, en la subjetiva se está tomando en cuenta la conducta del infractor y en la otra, en realidad, el que responde no se toma en cuenta la conducta, o sea, es objetiva. correcto, exactamente. Entonces, sin embargo, ahora vamos a tener, decimos, bueno, la responsabilidad por hecho de las cosas, que se estructura, ya les digo, como un subsistema dentro de la responsabilidad por hecho propio. ¿Por qué entonces? Porque vamos a analizar la conducta que adopta o que adoptó el sujeto que va a responder, que está obligado a indemnizar, pero con ciertas particularidades. Por eso es que no se, este tipo de responsabilidad por hechos de las cosas no se traslada o no se adapta exactamente a las previsiones del artículo 1319, sino que va a tener algunas particularidades que radican sobre todo en el factor de atribución, que lo vamos a ver la clase siguiente, bueno, como le decía, y las eximentes de la responsabilidad también en el tema de casos fortuitos. Y en función de esto, les debo comentar que nuestra doctrina, la doctrina uruguaya, se han planteado dos posturas de cómo, con relación a cómo calificamos este tipo de responsabilidad por hecho de las cosas. Respecto a la graduación, ¿no? A la graduación de Exacto, porque exactamente, porque hay una parte de la doctrina que es la doctrina y jurisprudencia que es la mayoritaria al día de hoy, eso quiere decir que doctrina más recibida, que entiende que la responsabilidad por hecho de las cosas se trata de una responsabilidad subjetiva por hecho propio, pero agravada, ¿sí? Como hablábamos la primera clase cuando hacemos a diferencia de grados en cuanto al tipo de responsabilidad, si era subjetiva, objetiva, ¿se acuerda que hablamos de esos grados? Bueno, subjetiva agravada, ¿por qué? Bueno, a ver, Patricia, capaz que lo tenés. No te escuchamos, está con el micrófono apagado. ¿Por qué la considera esta parte de la doctrina una responsabilidad subjetiva agravada? Sí, Porque hay como una presunción de culpa, dice Mariño. Eh, que- sí, exactamente. él es el guardián de la cosa, esa persona, o sea, quien está a su cuidado, digamos, entonces se presume que es culpable, porque tendría que haberlo cuidado como hombre de Buen padre de familia. familia. Sí, claro. La de buen padre de familia. Ahora es persona razonable Sí, la persona para razonable, adaptarlo. ponele. Exactamente, la subjetiva agravada es porque yo voy a analizar la conducta, pero en este caso la previsión legal establece un beneficio para la víctima, porque realmente termina siendo un beneficio no tener que probar la culpa, es decir, no tener que probar la negligencia o el actuar imprudente fuera de este estándar de buen padre de familia, hoy, en términos más actuales, persona razonable, por más de que el código siga hablando de buen padre de familia, que se apartó, esto lo va a tener que probar el propio responsable, así que actuó con toda esa diligencia, con toda la diligencia de vida. Por eso se entiende que es subjetiva agravada, porque yo no soy, yo que soy el legitimado pasivo en ese vínculo, es decir, quien soy demandado a responder, a cumplir con la obligación resarcitoria, soy el que tengo que demostrar que actúe diligentemente. Por eso es agravada. Sin embargo, hay otra parte de la doctrina que esa es la doctrina mayoritaria. Exacto. Esta es la mayoritaria, digamos, que entiende que es subjetiva agravada. Se viene desarrollando, pero con no tantos adeptos, una doctrina que, por parte de la doctrina, una teoría que entiende que en realidad en determinadas situaciones, cuando se sirve, cuando el guardián, que también vamos a definirlo eh, en el concepto de guardián en la próxima clase, que como nos dice el acápite del artículo 1324, que nos dice que es quien lo tiene, quien tiene la cosa, quien se sirve, uno se sirve o están a su cuidado. Esta parte de la doctrina entiende que cuando
la norma refiere a que uno se sirve, a que el guardián se sirve de la cosa, recibe un beneficio económico y que en función de ese beneficio económico corre lo que es la culpa y entra a jugar un factor de atribución objetivo, pero en base al riesgo. Hay una dicotomía, digamos ahí, que sería como riesgo-beneficio. O sea, yo pongo en el mercado, en la comunidad, en la sociedad, un riesgo, adiciono un riesgo por esa cosa que se entiende que tiene que ser riesgosa, es decir, que puede, dentro de lo que sería el estándar medio, esto estaría como por encima de la peligrosidad, ¿verdad? De lo que se puede causar. Bueno, no hay un riesgo de la cosa, pero a la vez la persona se beneficia económicamente, recibe un beneficio de eso. Entonces, en esos casos, cuando el guardián se sirve de la cosa, esta parte de la doctrina entiende que en una interpretación que ponga en el centro a la víctima, como venimos hablando, que es la tendencia también que se viene desarrollando, el derecho de daños, ya hace varias décadas, debería en ese caso aplicarse un factor de atribución objetivo en base al riesgo, ya no a la garantía, como hablábamos en la clase pasada, que se respondía como garantes de un accionar, sino por el riesgo que se ocasiona y el beneficio que percibe ese sujeto, debería ser en estos casos objetiva. Pero bueno, esto todavía no está, como les digo, no admitido por la jurisprudencia, mucho menos. Es decir, la jurisprudencia sigue tomando los casos de responsabilidad por hechos de las cosas como una responsabilidad subjetiva agravada, es decir, con culpa presumida de la persona responsable, del presunto responsable, digamos. Entonces, bueno, estos son como el marco general en el que nos vamos a mover. Ahora, para hacer un poquito de contextualización y llegar bueno, a entender cómo se va dando un poquito de la construcción de este sistema de responsabilidad por hecho de las cosas, ustedes saben que, o quizás no lo sepan, pero dos cosas. La primera es que la base del Código Civil en esto, como lo hemos venido haciendo referencia desde la primera clase, toma como referencia el Código Civil francés. Entonces hay muchas, ahí está, o sea, hay muchas reminiscencias de, de esa norma, de esas normas, si bien el legislador al momento de redactar el artículo 1324 lo hace de una forma tal que supera algunas dificultades que después había tenido en la doctrina y jurisprudencia francesa, de decir, bueno, esta responsabilidad por hecho de las cosas, cómo se aplicaba la figura del guardián, bueno. Pero antes que eso, y que ahí me parece también muy, como, bueno, no llamativo para la época, pero sí pensarlo, por eso a veces contextualizar las cosas de dónde provienen, cuál es el sentido. Esto surge, o la responsabilidad de las cosas surge desde el derecho romano en realidad estaba pensado en función de los daños que podían provocar los esclavos o los animales del dueño, ¿sí? Para ponerlo en términos sencillos. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico ni los esclavos ni los animales tenían un estatus distinto. Las personas que eran esclavas pertenecían como cosa a su dueño. Entonces, digamos, surge de ahí, bueno, cuando uno de estas cosas que tenían una energía propia para cometer daños, ¿qué sucedía si un esclavo dañaba a otro sujeto? Bueno, respondía a su dueño y era considerado una cosa. Por eso de ahí es como que surge y se empieza a elaborar toda la doctrina de cosas. Después, bueno, esto, como le digo, fue evolucionando en la teoría del derecho y llega a lo más moderno, vamos a decir que fue el Código francés, cuando se reconoce
tanto por, bueno, primero por doctrina y jurisprudencia, también francesa, que van construyendo esta responsabilidad por hecho de las cosas con, acá sí es importante la anotación, con un régimen objetivo para el guardián de la cosa. Para ellos aplicaban un régimen objetivo. Sobre todo esto se da, esa situación se da en Francia. Había, bueno, a partir, había además de lo que preveía la norma, eh, en función, o sea, se interpreta lo que decía esa norma, que, a ver, si yo creo que lo tenía por acá, si ya se los leo para entender. Acá, es en su momento el artículo sobre el que se basa el nuestro, para que tengan la referencia histórica, simplemente establecía todo hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a quien por cuya culpa se causó a repararlo. Bien, este era como lo que sería el 1319. Y el 1384 francés, que vendría a ser nuestro 1324, dice, la persona será responsable del daño que cause las cosas que permanezcan bajo su guarda. O sea, bajo su guarda, y no definía lo que era guarda, no establecía esto. Nosotros no hablamos de guarda, nuestro artículo, acá el legislador, lo que tomó como referencia para después trabajar sobre el concepto de guarda es las cosas de que uno se sirven están a su cuidado. Entonces, bueno, ahí simplificó o allanó un poco el camino de que era considerado todo el tema del guardián. Entonces, a partir de esa construcción y de un caso que se generó en Francia con una caldera, en un bar con un remolcador que explota esa caldera. Estamos hablando ya de fines de 1800, principios de 1900, o sea, imagínense, hace más de un siglo atrás, y que se viene construyendo toda esta teoría de la responsabilidad por el hecho de las cosas. Bueno, explota esta caldera y se hace responsable al dueño de la embarcación de los daños padecidos por el trabajador, por su trabajador a raíz de esto, y no interesaba, y por eso ellos lo tomaban como un factor de atribución objetivo en ese caso, porque no les interesó si en realidad el propietario no, o sea, tenía la responsabilidad directa, si había actuado, no se analizó en ese caso la diligencia, ni si la cosa tenía un vicio, ¿verdad? Nada de eso, sino que simplemente se lo consideró responsable. Y bueno, y a partir de ahí es que empieza a introducirse la teoría esta del riesgo-beneficio del guardián, que cuando es responsable, cuando se sirve de la cosa, como decíamos, nos olvidamos del factor de atribución subjetivo y pasamos a una atribución objetiva. Así que esa es como la situación para que lo tengan presente de cómo, bueno, solamente se llega a, bueno, estas dos teorías, estas dos interpretaciones, hipótesis en doctrina y jurisprudencia. Ya les digo, reitero, hoy en día los jueces siguen aplicando la atribución subjetiva agravada, pero bueno, o sea, en los casos, siempre que sea cuando la cosa está bajo el cuidado del guardián, no hay discusión, allá claro, porque son como dos situaciones distintas. Cuando está ahí es hecho propio, vamos, no hay discusión. La discusión viene cuando se sirve de la cosa. Ahí cuando se dividen las aguas en unos y otros. Pero bueno, esa es la situación a nivel doctrina y desarrollo de este tema de contextualización histórica, de cómo se va construyendo este subsistema de responsabilidad civil por hecho de las cosas. Ahora, tengan presente también, y lo vamos a estudiar las clases posteriores, siguientes a la del lunes, que hay situaciones en las que el legislador resolvió que son situaciones que también intervienen cosas, pero que se han regulado específicamente. Entonces, como ustedes ya lo saben, cuando hay una norma que regula una situación especial, van primero a esa. Entonces, ¿estas situaciones cuáles son? Básicamente, la de animales. O sea, como ven, por eso si ven la parte histórica, después se dan cuenta de por qué
después el legislador también termina regulando y dice, bueno, cosa, animales. La cosa, la ruina de un edificio y de las cosas que se arrojan o caen de los edificios. Eso, ¿por qué lo hace así? Es porque viene este razonamiento de construcción histórica de qué era qué cosas podían generar daño por sí mismas. Entonces, el legislador en esa época, en este contexto histórico, decide, bueno, hacemos normas especiales para regular estas situaciones de cosas que generan daño en particular. Entonces, tenemos las reglas específicas de responsabilidad por hecho de las cosas contenidas en, bueno, el artículo 1328, 1329, que nos habla del tema de los animales. Ya tenemos, bueno, 1330 para las que caen del edificio, o sea, y ahí vamos a tener específicamente regulado esos casos, que por lo general reconoce un factor de atribución objetivo, en algunos casos hasta absoluto, es decir, sin posibilidad de poder justificar la existencia de un causa fortuito, eximirme ningún eximente de responsabilidad. Sí, respondo y listo. Así que ahí ven como uno después puede entender también de la evolución histórica porque está establecido esto en el código. Y en el resto de las situaciones fuera de esos casos, vamos a ir cuando interviene una cosa y genera daño. Bueno, el régimen jurídico estableció en el acápite e inciso final, diría yo, son esos dos. Nos olvidamos de toda la parte de responsabilidad por hecho ajeno que está en el medio. O sea, el primer inciso y el último, responsabilidad por hecho de las cosas. Ahora, vamos a ver entonces qué es una cosa y qué es el hecho de esa cosa, para poder definir, bueno, bien, qué sería, o sea, cuando decimos hecho de las cosas, ¿qué se entiende por cosa? Si esto lo han podido leer para hoy, a ver qué les parece, o también, bueno, razonando, como yo siempre digo, muchos de los preceptos jurídicos también tienen que ver con cuestiones de sentido común, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece? Piensen, salvando, si tenemos todo el contexto histórico, vemos que tenemos regulado tema cosas en artículos específicos que los considera animales, a los edificios, ¿verdad? Los ruina del edificio, cosas, a veces que caen de los edificios. ¿Qué será esa cosa? ¿Qué podemos considerar cosa que genera un daño? ¿Patricia? Hay dos conceptos. Por un lado se utiliza, es como todo lo que tiene entidad, lo que tiene ya sea espiritual o no. Y por otro lado, en verdad, Mariño dice que en verdad en nuestro código se utilizan dos definiciones de cosas. Por un lado, ese, y por otro lado, conceptualizado como los bienes, porque hay, por ejemplo, el artículo 400 y algo, no me acuerdo cuál es, que dice, 460 creo que es, dice algo así como que 70. cosa se utiliza como bienes y cosas. Bien, ahora vamos a leer el 470. ¿Lo vas buscando mientras? ¿Te parece? Vamos ahora con los compañeros y ahí volvemos porque está bien hacer repasar la lectura de ese artículo. Víctor, Yo tengo entendido más o menos por cosa en lo jurídico es todo objeto así del mundo exterior sobre el cual pueden recaer derechos. Este, se limita a objetos materiales o corpóreos, objetos materiales o que puedan corpóreos. recaer derechos. Bien. Valeria, Buen día. Sí, el 460 que dice son bienes o cosas, todas aquellas que tengan una medida de valor y puedan ser objeto de propiedad. Entonces ahí en realidad hace referencia a la cosa como eso tangible que tiene otras características. Es objeto de propiedad, tiene un valor X en el mercado. Y yo pensando en el concepto de cosa como opuesto al concepto de persona, como lo que no es persona es cosa. ajá. ¿No? O sea, entenderlo por ese lado. Esa es una forma interesante, sí, en contraposición de persona. Bueno,
Valeria nos anticipó el 460, pero entonces le pido a Patricia, que está ahí, el 471 para IFE, porque también hay un tema Tengo de acá, es el que material, iba a leer. material. Dale, Los bienes incorporales son derechos reales o personales. perfecto. Entonces, bueno, la realidad, y para anticipar acá les voy a contar la conclusión y después vamos, en todo caso, viendo, este, analizando más en particular. El concepto de cosa es un concepto genérico, amplio, ¿sí? Genérico y flexible. La realidad es esa hoy en día, como conclusión, ¿sí? De qué es cosa, pero no siempre existió este consenso o este acuerdo respecto a qué se considera cosa, restringiendo, por ejemplo, el concepto de cosa únicamente a aquella que podía ser riesgosa, ¿sí? Que generara un peligro y no cualquier cosa. Por ejemplo, bueno, justo iba a decir un revólver, pero bueno, vamos a comentar algo, pero sería como un ejemplo. Si uno dice, eso es una cosa riesgosa, depende en manos de quién. eh, pero bueno, esto ya, digamos, es como el riesgo. Se entiende que las cosas en sí mismas no es que sean riesgosas sí o no, o sea, es como depende el cuidado, depende, y ahí viene el concepto y se mete el concepto de guardián, y por eso es cómo lo cuida, de cómo, o sea, no, cómo lo usa, no de la cosa en sí misma. Según la definición que da el profesor Mariño en el tratado, él entiende, y por la lectura de los dos artículos que acabamos de hacer del Código Civil, que sería cosa, es decir, todo lo que es corporal, todos los bienes muebles o inmuebles. Él nos dice cualquier estado en el que se encuentren esas cosas, en el sentido de que ustedes piensen que pueden ser tanto vertidos, bueno, tóxicos que generen un daño, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando, pensando en la potencialidad que tienen de generar un daño, pero no necesariamente puede ser el agua, que si yo tengo el agua, ahora lo tengo para tomar, acá está, no es peligrosa. Pero sin embargo, un daño que se genere por una rotura de quizás de un caño, se genera por el agua. Hay una inundación, no sé, en el departamento al lado, no sé, del vecino por una rotura del caño y se va por agua, dice, bueno, ahí el agua no es peligrosa per se, sin embargo, sí se puede ser considerada una cosa en estado líquido que genera ese daño. Y lo generó no porque la cosa en sí sea riesgosa o peligrosa, sino por la falta de cuidado, por ejemplo, que se le dio si estaba, bueno, para el uso que le estuviera dando a esa cosa, ¿no? Para que se entienda a qué nos referimos. Así que puede ser tanto como cosas animadas, inanimadas. Dice él, está, digamos, es amplio el concepto, pero lo restringe con relación a lo material e inmaterial. Y ahí, bueno, pueden quizás generarse ciertos matices desde mi punto de vista. Yo esa parte, no sé si estoy tan de acuerdo en que las cosas incorporales no, no ingresen como también como cosa. Creo que es importante hoy en día quizás también ver, analizar un poco más en función de todas las eh, cosas digitales que tenemos que pueden generar daños. Y vivimos, o sea, no sé, lo pienso como en temas de metaverso, a veces como en consigna esas cosas de sí, una cosa que genera un daño, porque se puede llegar a generar un daño en estos universos virtuales, veramente virtuales, que cada vez avanzan más, si es que podríamos considerar que ahí hay una responsabilidad por hecho de las cosas, aunque sean inmateriales, que sean bienes virtuales. Por eso digo, siempre tenemos que ir analizando críticamente, ¿verdad? Las previsiones del código, porque como siempre referimos, son normas que vienen del siglo pasado, es decir, se van adaptando porque el legislador también ha tenido la, eh,
del talento también, o digamos, de poder redactar de forma tal esos artículos que se siguen aplicando y adaptando mediante la interpretación a las situaciones de la actualidad. Y eso también lo permite cierta amplitud o indeterminación de algunos conceptos, porque si tuviésemos muy arraigados algunos conceptos, estaríamos como encorsetados en una situación que no nos permitiría esta flexibilidad de interpretación que hace la doctrina, como se da en el caso que hablábamos al principio del factor de atribución riesgo, cuando el guardián se sirve de la cosa. No lo dice la norma, pero es una construcción doctrinaria a partir de la interpretación que se hace de la norma. Así que, bueno, ahí hay que tomar ese punto de decir solo lo material. Pero bueno, al día de hoy, tengan presente que sí, es solo lo material, con todas sus características. Como decíamos, no interesa en la calificación que la cosa sea peligrosa, que la cosa en sí sea riesgosa, pero todas las cosas no generan en sí mismas un riesgo, sino cómo las cuido, cómo las usa la persona. Y ahí tenemos que ver, entrar a analizar cuál es el hecho de las cosas. Creo que ese es el concepto clave. Bueno, vemos cosa, puede ser cualquier cosa material, mueble, inmueble, en cualquier estado, como le decía, que se encuentre, que sea animada, inanimada. Incluso el profesor Mariño hace una referencia a que una zanja o un pozo, eso es informativo, puede ser considerado una cosa, y que fue lo que me provocó el daño. Entonces ahí también ese punto es como para bien gráfico para que se den cuenta o sea, del alcance del concepto cosa. Así que pensarlo, eso tenerlo presente. Valeria, No, se me vino a la cabeza, pero capaz que lo de, por ejemplo, lo del uso no sé cómo se dice, Wiser, la aplicación esta que nos dice por sí, dónde ir, sí, sí, ¿no? Que supongamos que nos lleva por un lado y sí. resulta que por ese lado nos expone a un, no sé, está un pozo en esa, o sea, usar eso me expone a un daño, ¿se entiende? O sea, cómo es algo que es intangible, que es ahora algoritmos, inteligencias artificial, y que me Ujú. expone porque, no sé, uno, no sé si es confía o mantiene como esto de voy por donde esta aplicación me dice y me puede exponer a un daño, ¿no? Y eso es algo intangible, esa plataforma digital. No Saben sé que si... yo ahí tengo también en esta interpretación, hay modo de ver de que quizás las cosas intangibles también podrían entrar en una interpretación más extensiva. Y en el caso que mencionás, Valeria, que me parece bien apropiado para este tema, pero ahí lo llevaría al subsistema de responsabilidad de los consumidores, porque hay una relación de consumo. Y bueno, y ahí, si ustedes van a la ley 17.250, que regula hay un subsistema de responsabilidad civil específico para el caso que aplicable a relaciones de consumo, y en esa norma, cuando define, hay una definición también de, bueno, de cosas en general, pero que aplica cuando hablamos de productos defectuosos, etcétera, y creo que era el artículo 5 que hace una definición que incluye y dice que los productos pueden ser materiales o inmateriales. Corporal o Entonces, incorporal. corporal o incorporal, exacto. Entonces, si es corporal o incorporal en esa norma, que obviamente es mucho más actual que la norma del Código Civil, ¿por qué no podría ser, si yo lo traslado y digo, para una cosa, es producto, incorporal, y para en sede civil de responsabilidad civil general no? No sé, pues son a veces también interpretaciones que uno puede hacer en función a otras también normas que aplican al caso, porque ahí, por ejemplo, podría responder por producto defectuoso, en el caso de la aplicación que decía Valeria, si soy un consumidor, pero si estoy en sede de responsabilidad civil general, por hecho de las cosas, no. A pensarlo, lo tiro como para, Creo que bueno, depende del pensarlo y... daño ahí. Usar la ¿Cómo? plataforma. ¿Cuál es Sí. cuál es el daño? ¿Que te llevó por otro lado? ¿Que tuviste un choque? ¿Cuál es el daño exacto?
Primero hay que ver cuál es el de Bueno, constatar qué primero había daño que... es. Sí, claro, por supuesto. Pasa que esto es tan casuístico que, no, digo, no sabes que sí, con todo el amplio espectro de daños que se pueden generar o de situaciones, digamos, primero, obviamente, hay que identificar siempre en el razonamiento que hacemos de adjudicación de la responsabilidad. Tenemos el primer punto, como bien lo señalarás, Patricia, es si hay un daño, y a partir del daño identificar todo el resto de los elementos, conectarlos este, unos con otro, digamos, en tema factor de causalidad, el factor de atribución. Y ahí vamos haciendo todo el razonamiento. Si no hay daño, no vamos a hacer el resto del razonamiento lógico para aplicar la responsabilidad a un sujeto. Yo acá analizo, digo, estamos en otra situación en donde ya tomamos como un presupuesto. La premisa es, hay un daño. ¿Cuál? Todavía no lo sé, porque hay que ver si realmente esa aplicación pudo haber generado un daño. Imagínense, pues digo, no son daños físicos meramente. Si la aplicación, por ejemplo, no sé, tomó mi información personal del lugar a donde yo me estaba dirigiendo, lo pienso así, es como, y lo compartió violando, no sé, mi derecho a la intimidad, y eso me generó, no sé, o lo compartió públicamente por un error de sistema, o me compartió información que era privada de otra persona a través del uso de esa plataforma. No digo particularmente de la de Waze, pero sí como en las aplicaciones. Los temas de data privacy en aplicaciones son como los daños más potentes, que digo que se pueden ver o que podemos darnos cuenta nosotros. Todo ese trasiego de información de datos personales que hay es muy importante que lo tengan presente como daño. No es solo el daño físico, eso es a lo que lo que quiero apuntar más en este mundo virtual. Por eso me parece que tenemos que mirar, y más ustedes, que son generaciones más nuevas, que vienen más acostumbrados a la tecnología, capaz, No que las todos, nuevas profe, son generaciones. generación. Bueno, perdón que tenía la mano levantada de un compañero Víctor. y no le di la palabra porque estaba como en el medio del razonamiento y si no, después es como que no termino la idea y nos vamos por las ramas. No sé si Víctor era, ¿no? Víctor Sousa. Víctor Sousa, ahí lo vi. Profe, no, Sí, solo que, que claro, que ya que mencionó el tema de las relaciones de consumo, que lo único que decía Marini, creo que se puede excluir dentro de las cosas que se excluyen de la cosa son aquellas reguladas por la ley, como la de los animales feroces o no feroces. Creo que son lo que están establecidos del artículo del claro, 27 al 30 o 31 por ahí más o menos, que están el específicamente regulados y aquellas 1327. relaciones de consumo Ujú. también. Sí, Porque, está es como lo mencionó, me acordé. sí, exacto. Bueno, entra dentro de las regulaciones especiales. Por eso les decía, cuando tenemos una situación especial que está regulada por la norma, vamos a basarnos en esa norma específica. Por eso, cuando estamos en una relación de consumo, estas normas aplican estas normas de la ley 17.250 respecto a productos defectuosos, porque es una relación de consumo y tenemos una norma específica que regula esa situación. Correcto, está correctísimo. Lo que yo digo es, ¿por qué no extenderlo si producto para la ley de relaciones de consumo puede ser inmaterial, inmaterial? eh, Quizás podríamos también traer ese concepto al de cosa del 1324 también, y no ser Profe, tan restrictivo, pero bueno, también creo que la definición de cosa de la Real Academia Española es como más abstracta aún todavía, incluye lo artificial y todas esas cosas que también creo que si tuviéramos que probar un daño, serviría como argumento. podría ser, sí, también, por eso es como bien abstracto, bien amplio, mucho más flexible, y creo que también se adapta más a nuestra realidad actual. Por eso digo que los invito a reflexionar en ese sentido y no quedarse a veces únicamente, si bien tienen que conocer lo que se aplica, como les decía hoy al principio, bueno, en este caso de responsabilidad por hecho de las cosas, ¿cuál es la doctrina más recibida? ¿Qué es lo que los tribunales, que en definitiva los tribunales aplican el derecho, pero al aplicar el derecho de cierta forma lo hacen
también, porque de la forma que lo aplican se van generando esos antecedentes de cómo aplicar la norma, el precepto legal. La mayoría dice que la responsabilidad por el hecho de las cosas es una responsabilidad subjetiva agravada. Y sin embargo, en este punto, el profesor Mariño, que es en el que estamos siguiendo el curso de responsabilidad en términos generales, él se aparta y tiene una posición más moderna al respecto y plantea esto de que él está el riesgo-beneficio de el guardián que se sirve de la cosa, que como le digo, no es la postura más admitida hoy en día, pero si uno lo lee, les decía hoy, lo contextualizamos, vemos el proceso de construcción de este tipo de responsabilidad, tiene sentido, la verdad. Entonces, por eso, si bien tienen que saber qué se aplica, tampoco quedarse únicamente con eso, porque el derecho también va evolucionando. ¿Valentina? Profe, a mí me generó una duda porque yo noté acá que usted dijo, se sirve de la cosa como un beneficio económico. Pero, por ejemplo, en estos ejemplos usted dijo, por ejemplo, de un pozo, ¿cuál sería el beneficio? O sea, como que esa característica no tiene que estar siempre para atribuirle esta responsabilidad por hecho de la cosa, ¿no? No, en realidad, en ese caso, y lo vamos a complementar, esa situación iba a quedar más claro con el concepto también de guardián, el de la guarda, y ver guarda, ese guardián, el que se sirve de la cosa, y está el que está al cuidado, como nos dice, las cosas que están a su cuidado. Entonces, si hay un pozo en la calle, va a ser responsabilidad. ¿Quién tiene el cuidado de las calles? ¿Entendés? No, exacto. La intendencia. Exactamente. Por eso ese tipo de casos se dirigen la responsabilidad a la intendencia departamental correspondiente en el lugar. ¿Por qué? Porque es ahí ya no es que se sirva, no estamos en una situación económica, ahí entramos en el supuesto de responsabilidad subjetiva agravada, digamos, sobre el cual no hay discusión, que es el que tiene a su cuidado. Si yo no cuido, vamos a verlo en la clase que viene, el concepto, justamente, qué implica cuidar y qué implica servirse después para el guardián. Pero hoy lo que quiero que nos vayamos con el concepto de cosa, tipo, es entender estas distintas posiciones, evolución histórica, y qué es cosa y el hecho de la cosa. Una vez que entendemos y definimos qué es cosa y el hecho de la cosa, avanzamos con, bueno, qué implica servirse, qué implica cuidar de la cosa. Antonio. Sí, profe, lo que decía la guarda material y formal, y ahí digo de que se transfiere el poder de dirección, de control que usted decía, profe, para otra persona, y ahí donde está la lucha Empieza jurisprudencial, así, claro, claro, empieza la... que para probar quién es el culpable y quién tiene que pagar, y ahí es todo un problema, porque en verdad tenés Quiere, que sí. probar el tema y decirle, mira, yo te di la llave del auto, pero de repente vos me la sacaste. Hay todo un tema, ¿no? Ahí empieza Bueno, la sí. doctrina. Sí. Sí, por eso es bien complejo y quería dedicarle, cuando les dije, bueno, cómo estaba puesto el cronograma de clase, me parecía Gracias, bueno dedicarle 2 clases, no, gracias a vos, Antonio, dedicarle 2 clases a este tema, porque si lo damos rápido no iba a quedar claro y es bien interesante también y bastante complejo porque por eso le digo, se empiezan a generarse distintas interpretaciones en doctrina y jurisprudencia sobre este tema. Es un tipo de responsabilidad que genera el debate. Invita al debate porque, como les digo, va evolucionando bastante, hay que adaptarlo a los tiempos que corren y eso lleva a generar estas tensiones en el sistema de, bueno, quién tiene la responsabilidad, quién hay, en definitiva, es esto de, bueno, quién responde a la víctima. Yo les digo, yo creo que hay que cambiar el chip, piensen siempre en consigna de reparar a la víctima. Porque acá no se trata solo de que digamos, de que nadie quiere ser responsable porque nadie no quiere responder, ¿verdad? De quién va a ser. No, acá hay que pensar en quién va a responder, quién es la norma, cómo está cuidando a la víctima, cómo le está asegurando este derecho eh, fundamental de mantenerse indemne de daños. ¿Sí? De no recibir daños, de no ser perjudicado, de no ser lesionado en este derecho, como le digo, incluso constitucional, de indemnidad.
que tienen los sujetos de no recibir daños. Y en el caso de que los padezcan, que se indemnice, se repare íntegramente el daño. Ahí lo traigo a colación porque lo hablamos desde la primera clase, esto, lo tengan presente cuando analizamos todos estos temas. No es solamente o sea, quién va a responder para saber qué patrimonio ingresa o no, es quién va a responder porque hay que reparar a la víctima que sufrió un daño. Así que esa es como la clave, creo, para entender y hacer a partir de ahí la construcción doctrinal del tema. Así que bueno, y para terminar, porque nos quedan 11 minutos, como les dije hoy, vamos a terminar la clase a las 9 en punto, tenemos que definir aquí qué entendemos por hecho de la cosa. Entonces, digamos, la diferencia parece semántica, pero no, porque tiene una repercusión en los hechos, digamos, de si el daño es provocado por la cosa o con la cosa. Eso nos cambia un poco el razonamiento para cierta parte de la doctrina. Con la cosa, dice Patricia, a ver, desarrolle. Ah, Con la cosa. argumentos y respuesta. Este, nada, viste que tenemos la responsabilidad que puede ser por hecho propio o por hecho ajeno. El hecho de las cosas es una subcategoría del hecho propio. Sí, Y en pocas palabras, es el que causa daño con el guardián de esa cosa, que no tiene por qué ser el propio sujeto. ¿Entendés? ajá, Algo así es. Es el guardián ok, de la cosa, el responsable, digamos, según Marini. sí. Acá la diferencia, a ver a ver, Valeria y a José, vamos a ver la diferencia. ¿Qué sería? Vamos a definir para entender bien y poder responder. ¿Qué implicaría? ¿Qué implica? Acá es razonamiento, como le digo yo, lógico deductivo, de qué es que se haga, digamos, que se genere con la cosa y qué implica que sea por una cosa, ¿verdad? Yo, Si el daño yo, se genera por una cosa y el daño se genera con la cosa. yo ¿Valeria? Pensando en el tema, ayer caminando veía las macetas en un balcón. Entonces, ahora que vos preguntas eso, yo no, lo que me imagino es agarrar Igual la las maceta. macetas, perdón que te interrumpa ahí, Valeria, te hago una aclaración. Ese caso está específicamente regulado, porque el de las cosas que caen de los edificios, el caso típico es el de la maceta. Ah, Digo, bueno, está. ahí está en 1330, si no me equivoco, creo que está 1330 del Código Civil, es el que las cosas que caen del edificio. Ah, porque yo me imaginaba con la cosa es tomar la cosa y hacer un daño, y por la cosa es que la cosa en sí provoque el daño, pero no porque si. Bueno, igual hay como viene por ese lado, sí. A ver, Víctor, ¿no? ¿Querías decir otra cosa, Víctor? Si no, tenía la mano levantada. Entonces, José Guerrero. Profe, Sí. entiendo que es con la cosa, pero basado en lo que usted dijo hace rato, que dijimos que, bueno, que la cosa en sí puede ser un objeto inanimado o la cosa en Sí. sí, no es, vamos a decir, el guardián introduce la cosa a la sociedad y puede introducir un riesgo, pero es basado en la conducta. El ejemplo del revólver que usted decía, un Ujú. revólver está en la mesa. Mientras yo no jale el precutor y no jale el gatillo, no hace daño. Entonces, interpreto que es con la cosa, porque la cosa en sí es eso. A ver, otro ejemplo, a ver, un gas venenoso o algo que esté en una garrafa de gas, mientras yo no la deje abierta, no va a generar ningún problema. Entonces, creo que es con la cosa basado en eso que usted mencionó hace rato, pero lo veo por ahí nada Sí. más. Bien, bien. Lucía, No, sí, más o menos iba a decir lo mismo, que con la cosa quizás implica un acto o actividad humano y de la cosa no, o no ujú, sé. bien. Gracias, Lucía. Patricia, Creo que estaba Víctor antes, figura era. Víctor, entonces. Y yo me parece que más que nada
puede haber ahí entre por la cosa o por la cosa, la diferencia este, va en la acción, la acción que se ejerce con ese objeto, con esa cosa. A veces cuando se escapa de control de la persona o no, o la persona lo produce directamente. No sé si. Bien. Patricia, ahora sí. Sí, iba a ir un poco por ¿Algo la más? línea que dijo el compañero, en verdad, que una cosa es cuando el daño, o sea, lo causa directamente esa persona, digamos, entre comillas, y otra cosa es cuando la cosa participa de ese daño, que no tiene por qué ser esa misma persona, es la cosa que participa del daño. Bien, entiendo. Puede ser con control o fuera de control, ¿no? Ese daño. Ahí ustedes lo que están viendo entonces es si tiene autonomía la cosa como per se para generar el daño o no, o si necesita, o si interviene por el hecho de la persona. A No sé ver, si. Carlos, ¿qué le parece? Si vas a decir. Eh, yo lo que iba a decir es que el hecho con la cosa es cuando se produce el hecho dañoso de cuando una persona está en el comando de la cosa, digamos, por ejemplo, Perfecto. cuando tiene un revólver y lo usa para dañar, ya sea intencionalmente o no, y, y el hecho de la cosa es cuando el daño se produce por una cosa sin la intervención de la persona. Me parece que iba por ahí la cosa. Exacta, a la cosa va por ahí. Sí. Exacto. Sabes que precisamente, y con esto avancemos, es así la diferencia en una tesis restrictiva acerca de el hecho de la cosa, planteaba esta diferencia que fue brillante y simple la explicación de Carlos y es así, precisamente. Cuando se habla, decía que es por una cosa, se entendía en esta tesis restrictiva que la cosa en realidad era una prolongación de la acción de la persona que la estaba utilizando, ¿sí? Una prolongación de la actividad humana del hombre, que como hoy lo mencionaban también alguien, bueno, hablamos esto de contraposición, bueno, es el hombre que usa la cosa, el humano, ¿verdad? El sujeto, y por la cosa es esa prolongación. Ejemplos, por ejemplo, si vemos el caso de un vehículo, ¿no? El vehículo, o sea, bueno, no se maneja por sí mismo, sino que lo maneja una persona, si genera un daño, en realidad era por la cosa, que es una prolongación de la acción de que estaba realizando la persona. Pero Que te es puedes chocar con el auto estacionado, ¿no? pero podría, bueno, hay que ver, exacto, hay que ver la casuística. Ahora, bueno, por eso, ahora vamos como bien a eso. Decían, bueno, eso, el caso del revólver, ese es bien controversial, ¿saben? Porque es más, voy a terminar con la parte de la tesis restrictiva y ahora les digo, bueno, lo que decían del revólver en la tesis restrictiva es, el revólver per se no es el que genera el daño, es la persona que gatilla. Entonces, es esa extensión de la actividad del hombre. Y cuando es con la cosa, es por eso, porque la actividad, en realidad se le da como una cierta autonomía a esa cosa, y bueno, es la cosa, ahí sí, por sí misma la que genera el daño. Entonces, la tesis restrictiva sostenía esto de que tenía que ser la cosa, era con la cosa y no por la cosa. Cuando eran situaciones que era una prolongación de la actividad del hombre, la que generaba el daño, lo excluíamos de la responsabilidad por el hecho de las cosas, 1324, y bueno, ingresaría en los otros supuestos según en el que cabiera la responsabilidad. Por ejemplo, si es en hecho propio, 1319. Ta. Le voy a dar la palabra a Víctor antes de continuar. Profe, claro, esto surgió todo porque había leído un caso que había pasado en Inglaterra con el tema del poder en la Guardia Material y Jurídica y a partir de ese caso de una persona que había dejado el auto estacionado, se lo habían robado Ujú, y sí. la persona que se lo robó
chocó una familia y le quieren Mm, adjudicar porque él tenía la guardia jurídica, jurídica. o sea, por ser el propietario le querían adjudicar la responsabilidad. Y a partir de ese caso se empezó a adjudicar la responsabilidad, el que tiene la guardia material de la cosa, el que tiene el poder de dirección y control de la cosa en el momento que se cometa el hecho dañoso. Bien, exacto. Exactamente. Y sobre eso vamos a profundizar la siguiente clase y a entender bien la diferencia entre guarda jurídica y la material. Pero para terminar de ver este tema, ahora en estos últimos minutitos, vamos ya cerrando, esta tesis restrictiva en realidad fue superada ya por la doctrina actual y la jurisprudencia. Te digo, actualmente eh, la tesis que predomina es una tesis amplia, en realidad en cuanto a este punto, de si es por la cosa o con la cosa. Dice, el artículo en realidad 1324 no hace una diferencia entre cómo interacciona la cosa. Lo que nos dice es que tenga la intervención, o sea, que intervenga una cosa. Entonces, ya sea que sea una prolongación de la actividad humana, en el caso del revólver, en el caso del vehículo, que es el típico caso, cuando interviene un vehículo, o sea, si interviene una cosa material, con todas las características que vimos, se va a encasillar esa conducta en el 1324, inciso primero. Responsabilidad por hecho de las cosas. Es, digamos, la tesis restrictiva con estas diferencias que hacía, abandonada. Pero, ojo, porque aparecieron recientemente y hay comentarios en alguno de los anuarios que los pueden buscar y ver, en los que, en el caso, por ejemplo, hay dos casos que se han analizado en doctrina y que digamos, los doctrinarios que lo han analizado también lo refutan y lo rechazan, porque vuelve a una interpretación restrictiva. Y es el caso, era un caso de, bueno, un revólver también, y que se entendió la jueza en ese caso, era en primera instancia, había entendido, hizo este razonamiento de la tesis restrictiva, de que como era una prolongación de la acción del hombre, no era en realidad intervención de una cosa, y lo hace, digamos, lo envía al 1319 como una responsabilidad subjetiva ordinaria y no agravada. Y otro caso que es un bisturí, también el del bisturí, que decía, bueno, el bisturí es una cosa, pero causó un daño en el marco de una cesárea, genera daños por detrás del bisturí, y bueno, la cuestión es que en ese caso también se entendió el juez que falló en ese caso, que fue por un accionar en realidad de la persona y no por la cosa en sí, entonces también lo eliminaba del presupuesto del 1324. Esto, ya les digo, en realidad es eh, totalmente rechazado por la doctrina. Se entiende que está incorrecto ese razonamiento, que las cosas siempre van a actuar en realidad en función de la persona que las va a tener bajo su cuidado, que por eso las cosas por sí mismas en realidad no tienen ningún tipo de independencia, no actúan de manera autónoma, sino que están siempre dentro del ámbito del control del guardián. Y que si, bueno, en el caso se menciona que si generaran algún tipo de daño en forma autónoma, que pueda llegar digamos, que no estuviera dentro de los criterios de razonabilidad, de previsibilidad, o que resultara en una situación también irresistible, estamos dentro de lo que es el caso fortuito y esto lo exoneraría de responsabilidad en realidad. Entonces, por eso se suele decir que la posición que analiza, digamos, esta tesis restrictiva, que dice que solo por autonomía de las cosas se puede generar responsabilidad por hecho de las cosas, está errónea, o sea, yerra, es equivocada en cuanto a su razonamiento. Patricia, Iba a decir eso, lo de la previsibilidad y el caso fortuito. bien, gracias. Bueno, así que con esto, chicos, terminamos la clase de hoy. Vimos todo lo que era el concepto de cosa, vimos lo que significa que intervenga la cosa, el hecho de la cosa, y con estos presupuestos, con estas premisas, vamos a seguir la clase que viene analizando conceptos, bueno, factor de atribución principalmente, y en este análisis del factor de atribución particular del 1324, los conceptos de guarda, digamos, guarda jurídica, guarda material, el tema de traspasos de la guarda, y con eso
culminar lo que es el análisis del artículo 1324 del Código Civil. Y las siguientes clases, bueno, seguiremos con los casos específicos que hablábamos hoy, animales, cosas que caen del edificio, ruina del edificio, situaciones particulares. Y después consumo, bien, para que ya vayan teniendo el panorama general. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, que tengan un buen fin de Gracias, semana. Silvina. Gracias. Gracias, Nos vemos el profe. lunes. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.